Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en internet para que hablemos de todo sin restricciones. Volvemos a manejar temas periodísticos y vuelvo a saludar a mis compañeros que integran esta mesa de trabajo. Ya son 6 episodios y muchas gracias a todos por estar de nuevo aquí conmigo. Saludamos a Javier Giraldo. Él actualmente tiene un emprendimiento digital que se llama Desde la Cuarentena. Trabajó en Caracol Televisión, trabajó en El Tiempo, en City TV, ha sido jefe de redacción. Sin embargo, me dice que lo presente como una persona que está aprendiendo a hacer periodismo. Javier Giraldo, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos mis compañeros de reunión esta noche. Bien, saludamos a Omar Hernández. Trabajó para Cable Noticias, para Caracol Noticias, RCN Noticias. En Canal Capital también estuvo como jefe de redacción y actualmente tiene una columna llamada La Pandemia y la vemos constantemente en las redes sociales. Bienvenido, Omar. Hola, Carlos. Buenas noches para ti y para todos mis compañeros panelistas. Bien, saludamos a Camilo Montoya, trabajó para CMI, trabajó para City TV, trabajó para Canal Capital y actualmente es corresponsal para la Deutsche Welle y France 24 desde Australia. Bienvenido, Camilo. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo para Javier y Omar. ¿Cuál es ese primer paso que se debe dar para hacer un buen directo en radio o en televisión? ¿Por qué los nervios? Pero antes de entrar a fondo con este tema, me gustaría que recordáramos su primer directo en televisión. Javier, ¿nos puede recordar un poco si tiene algo anecdótico que contar y qué aprender de su primera vez en directo? Contaba que fue en el primer día en City, estaba haciendo el reporte de una obra que llevaba en un barrio del sur, tal vez alrededor de Kennedy, quizás cerca de Corabastos, no recuerdo bien en la ubicación, pero llevaba esa obra mucho tiempo y había estado lloviendo mucho y se había inundado la obra, había una zanja enorme y para poderla retomar habían puesto una motobomba que llevaba 3 días y 3 noches de seguido trabajando y entonces la queja de los vecinos era el ruido de esa motobomba que no los dejaba dormir. Primero fue la impresión de llegar al sitio de noche, segundo la impresión de que eso estaba muy oscuro y la luz de pronto no daba para la cámara, tercero la sensación de que si íbamos a hablar del ruido de la motobomba, tener la certeza de que el micrófono sí lo alcanzara a coger. Y afortunadamente las cosas salieron bien, pero claro que fue un mar de nervios por momento. Bien, Camilo Montoya. Gracias, Javier. Vamos, Camilo, con su primera vez. Siempre hay una primera vez y uno se acuerda de esa primera vez. ¿Cómo fue su primer directo? Claro que sí, no, mi primer directo, y primero hay que diferenciar que hay directos que son totalmente en vivo y hay directazos, o algunas personas le llaman falso directo, término que no me gusta personalmente, o se le conoce internacionalmente como grab, como grabado. Pues mi primer directo entonces fue grabado. Yo trabajaba para Telepacífico, para el noticiero Más Pacífico, eso por allá en 2009, si no estoy mal. Yo estaba todavía como estudiante universitario y había una inundación en un lugar muy cerca de Cali que se llama Juanchito, unas viviendas muy inundadas. Entonces mi primer directazo, es decir, era grabado, fue descalzo porque no podía entrar con los zapatos, había un barrio totalmente inundado y ese directazo todavía está en YouTube, se puede ver. Entonces fueron muchos los nervios, pero conté con la fortuna de que ya había hecho radio, había trabajado para radio 3 años, y eso es algo muy importante porque más que verse seguro, porque la cámara al principio puede intimidar un poco cuando uno está empezando en televisión, es importante oírse seguro. Entonces, que la voz esté firme, que esté, y eso lo da la seguridad en la información. La única forma de oírse seguro es tener clara la información. Entonces lo recuerdo porque, claro, los nervios de estar frente a una cámara, de saber que se iba a salir por Telepacífico, que lo iba a ver la gente de mi ciudad, de Cali, pues me dieron nervios, pero afortunadamente salió todo muy bien. La información que di, afortunadamente salió bien y poco a poco fui perdiendo los nervios. Bien, gracias. Omar, ¿cómo fue su primer directo? Bueno, pienso igual, nadie olvida su primer directo. Hay una ventaja también que me favoreció, es que había hecho 5 años de radio, entonces eso le ayuda a uno a tener la habilidad de improvisar. Mi primer directo lo hice a los 15 días de haber entrado a Noticias Caracol, lo hice con el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
La noticia era la liberación de uno de los secuestrados en ese entonces, y él pues contaba los detalles de cómo había sido el desarrollo del mismo. Entonces vi cómo mi competencia en ese entonces, un colega que trabajaba para Noticias RCN, lo estaba alambrando y le anunciaba a los del canal que ya iba a salir en directo. Entonces yo me afané un poco y yo ahí mismo llamé al canal y dije, no, es que mira, el ministro va a salir en directo por RCN. Me dijo, bueno, cógelo y tú también sales en directo con él. Entonces yo no lo tenía previsto, entonces hablé con él y aquí la tensión un poco por cuál de los dos iba a salir primero, si salía por RCN o si salía con nosotros. El ministro se hizo en la mitad y por fortuna a mí me dieron el cambio primero, entonces saludé, le hice la primera pregunta y ahí mismo enganchó RCN. Entonces se manejó un poco los nervios, pero ya cuando estaba, después del saludo, ya entré en confianza conmigo mismo y lo saqué adelante. Bien, ahora pasemos a el tema de cómo se dirigiría a un periodista que va a hacer su primer directo en radio o en televisión. Digamos que ustedes son jefes, directores de una emisión de noticias y tienen que darle pautas a ese alumno, o más bien a ese practicante, o mejor a ese periodista que ya está graduado y ya está trabajando. ¿Cuáles son esas pautas que ustedes dirían para manejar los nervios y también para la información que debe dar en ese primer directo? El hombre está muy nervioso o la chica está muy nerviosa. Javier. Pues yo creo que lo primero que toca hacer es decirle que no va a salir adelante si no tiene clara la información. Y entonces, de hecho, eso es cuando yo tengo oportunidad de hacer talleres o hacer cursos con periodistas para explicarles cómo manejar algo como esto que llaman la improvisación. En general hay que decir que no hay forma de improvisar, sino que la improvisación se basa en estar preparada. Y la preparación no se va a lograr 5 minutos antes o 10 minutos antes. La preparación es algo que todos los periodistas debemos tener como compromiso permanentemente. Es decir, yo admiro que Camilo diga que ya no le dan nervios. A mí me sigue dando nervios inclusive estar aquí con ustedes. Lo que pasa es que tras de toda la digamos, parafernalia de lo que toque decir o hacer, uno debe tener muy clara la preparación de lo que tiene que decir o del tema que va a tratar. Bien, ¿qué dice Omar Hernández acerca de esta pregunta? ¿Cómo instruiría usted a una persona que por primera vez va a hacer un directo de televisión? Fernando González Pacheco, ese ícono de la televisión colombiana, presentador, animador y actor, decía que a pesar de sus años de experiencia en la televisión siempre daba miedo. Comparto lo mismo que Javier. Todavía nervios, estando uno aquí haciendo este programa, da muchos nervios, y más cuando uno se va a afrontar a la cámara y la responsabilidad de lo que va a informar, de lo que le va a contar a la gente. Sin duda hay que prepararse, y cuando uno va camino a un hecho noticioso, hay que ir, como decimos coloquialmente en el periodismo, dateado. Hay algo importante aquí por destacar, y por eso es el fin de este programa. Hay dos clases de directos. El directo preparado, que uno tiene al personaje al lado y que le dice ministro, o general, o coronel, o doctor, yo le voy a preguntar sobre tal y tal situación, esa va a ser mi primera pregunta, y lo segundo que le voy a preguntar es esto, y vamos a ir desarrollando la entrevista o el directo. Y también, y el otro es el que llega uno a un suceso o la explosión de un carro bomba, y uno llega automáticamente sin tener obviamente nada preparado y empezar a hablar sobre el hecho, lo que uno está observando, dar las características de ese momento, es la gran diferencia. ¿Qué le digo yo a los estudiantes que están en proceso de formación? Prepararse, leer, datearse sobre el hecho de lo que va a encontrar. Cuando uno va, insisto, y lo dije al principio de esta intervención, cuando uno va camino al punto donde está la noticia, tiene que uno ir escuchando noticias para nutrir. En el caso de la televisión o en el caso de la misma radio, uno va escuchando la competencia o la misma emisora, en ese caso si uno trabaja en radio, para ir alimentando la información en el momento que uno
vaya a tener la responsabilidad de dar ese dato, pues tenga los suficientes elementos con veracidad de lo que realmente va a entrar uno a informar. Bien, su opinión, Camilo Montoya. No, yo digo que los nervios siguen estando del hecho mismo de estar en vivo. Lo que yo decía es lo que uno logra, digamos, de alguna forma manejar con el tiempo es el nervio, son los nervios a la cámara misma, al estar enfrente de una cámara. Y lo que yo decía es que eso se logra es con el manejo de la información y con estar preparado. ¿Yo qué diría? Depende, porque en un directo que uno puede preparar, que uno tiene al personaje, como lo estaban diciendo Omar y Javier, pues uno puede anotar unos datos, es válido anotarlos en papel, es válido anotarlos en el celular, datos clave, pero lo importante es estar preparado y uno conocer el tema. Sin embargo, hay temas que uno no puede conocer previamente, como lo es un hecho de orden público, una emergencia, una explosión, algo que uno tenga que llegar y, digamos, reconstruir de cero o tener que narrar lo que se está viendo. En esos casos de informaciones de última hora es más importante saber qué no decir que saber qué decir, porque si uno va a narrar lo que está viendo, está bien. Entonces uno narra, están llegando las autoridades, están sacando a las primeras víctimas, pero es muy importante en esos casos de emergencia saber qué no decir para no ser alarmistas. Y en Colombia suceden muchos hechos de orden público y emergencias, es muy clave ser responsable y no alarmar, no generar más pánico. Y yo qué diría de recomendación, estar preparado, conocer el tema si uno puede hacerlo, controlar mucho lo que se va a decir y tener datos clave, digamos si son cifras, datos económicos clave, anotados bien sea en una libreta o un celular, y hay que decir que eso es válido, no, la memoria no es, pues, comete errores, ¿no? Entonces uno puede conocer lo mejor que pueda el tema, si uno está cubriendo algo de su área, de su fuente, pues uno lo va a conocer, tiene que estar enterado, pero es válido también tener datos escritos. Entonces mientras uno conozca el tema y esté seguro, se verá seguro y se oirá seguro. Ese miedo a estar en directo nunca se pierde, pero lo que se pierde es el miedo a la cámara misma. Bien. Hay que comprender que los directos en radio y en televisión son muy diferentes. ¿Y qué es lo diferente? Pues que en uno aparece físicamente y en otro no. El de radio diríamos que podría ser un poco menos complejo porque solamente tengo que tener la información y expresarla muy bien. Hablemos del directo en televisión. Cuando pasan los días, ya hay un poquitico de experiencia, pero hay alguien hablando aquí en un apuntador, debo tener una presentación medianamente aceptable, está lloviendo, hay productores que no les gusta que se coloquen la capa, sino que salgan empapados. ¿Cómo manejar esa serie de situaciones si finalmente lo que le interesa al televidente es la información? Javier. Mire, Carlos, Miguel Ángel Bastanier dice que la diferencia entre los géneros periodísticos, es decir, entre una noticia sencilla, una crónica, un reportaje, está en la cercanía del reportero al hecho mismo. Entonces, la noticia seca se puede hacer desde la sala de redacción solamente con un par de datos y con una información que tenga cualquier reportero, más ahora cuando las oficinas de comunicaciones ya envían las imágenes, envían los testimonios y los sonidos, pues, que como se dicen en radio, para poderlos publicar. Pero si uno va hasta el sitio y está lloviendo, pues es muy lógico que uno no pueda aparecer como una reinita absolutamente incólume, sin haberse emparamado, sin haberse embarrado. Fíjense cómo nos estaba contando Camilo que en su primer directo salió descalzo. Esas son situaciones que a veces quienes no tienen, digamos, la recepción o la percepción clara de qué debe ser un directo, cree que es gana simplemente del periodista de hacer un show, y resulta que eso es estar mostrando lo que está sucediendo en carne propia, porque si bien uno no tiene por qué estar, sufriendo, por decir algo, alrededor de un derrumbe, sí tiene que mostrar las condiciones en las cuales quedaron las cosas y lo que está viviendo las personas, lo que viven las personas que están allí en ese sitio. Y para eso, pues si hay barro, hay que entrar al barro. Y si está lloviendo, hay que empaparse. Es decir, literalmente, así como casualmente habíamos hablado con Omar de que los primeros directos tenían que ver con agua y que estábamos hechos mares de nervios, los directos también tienen que demostrar eso, y eso es tener la suficiente inmersión
en la situación para poder llevar la información tal como está sucediendo en realidad. Javier, otra cosa es exagerar. Sí, Javier, muy puntual, por favor, ¿cuándo amerita un directo y cuándo no? Porque es que a veces vemos que si amerita un directo, hay un incendio, hay un choque, hay una noticia gigantesca, pero a veces los medios gastan un recurso que se necesita para otras funciones, haciendo un directo desde una avenida y atrás simplemente hay un edificio donde pasó algo hace 2 días. Mire, yo podría hablar de eso, pero prefiero dar, como esto inclusive está dirigido a periodistas novatos, prefiero decirlo de la siguiente manera. Esa es discreción del jefe de emisión o del jefe de redacción. ¿Por qué? Porque es que hay muchos periodistas que recién están empezando, que recién llegan a hacer sus prácticas a los medios y pretenden saber más que el director. Y en ese sentido, cada director, cada jefe de emisión debe saber muy bien, debe sopesar muy bien la situación para saber si va a ese punto o no va y por qué vaya a ir. Y eso no significa que tenga que estarle dando la explicación avanzada al periodista, y perdón si puede sonar eso muy brusco, pero es la realidad. El mismo Bastenier decía que en el consejo de redacción debe primar una democracia grandísima, pero en el momento de tomar las decisiones al aire debe primar una tiranía de parte de una sola persona que tome las decisiones y no someterlas al escrutinio del carácter o del criterio de muchos periodistas. Bien, bien, bien. Gracias por su opinión, Javier. Omar, ¿qué dice usted? ¿Cómo manejar esa serie de situaciones y de dificultades para finalmente entregar entonces la información a un televidente que lo que necesita es información, y también cuándo se necesita o cuándo amerita mejor un directo y cuándo no? Yo destaco lo mismo, uno debe involucrarse en la noticia, debe llegar a contarla como es y empaparse un poco del suceso en el que está, es decir, apersonarse en el tema sin ser protagonista, insisto, lo he dicho en este programa y en otros, sin llegar a ser protagonista, llegar y cumplir con la información. Yo recuerdo muy bien y tomo este punto, que cuando fue lo de Irak, veía uno al periodista estadounidense dando ese reporte y al fondo se veían las bombas que caían y él cumplía con informar. Pero hay quienes, infortunadamente, y ocurre mucho aquí en Colombia, que quieren ser protagonistas en el hecho. Insisto, sí hay que empaparse y hay que contar con detalle la información, y como decía Javier, si hay que mojarse, hay que mojarse. Si está el derrumbe y hay lodo, hay que informar desde ahí y no salir y decirle al jefe, porque me ocurrió cuando fui jefe, donde decía, no jefe, es que está lloviendo, entonces yo voy a salir en un lugar donde me dé sombrita, donde vea que no está lloviendo. No, mijo, no, la información está ahí, hay que dársela a la gente para que tenga la sensación de lo que está ocurriendo en el caso. Y también, frente a la segunda pregunta que me estás haciendo, para mí también es potestad del jefe de emisión quien considere si se hace o no el directo. Es en ese momento donde se define cuando se tenga que llegar al lugar de la información, ¿no? Es apenas llega el periodista, el reportero debe informarle al jefe, mire, las condiciones son estas y estas, esto es lo que está ocurriendo, y él sea a su criterio quien defina si se hace o no el mismo. Bien, su opinión, Camilo Montoya, sobre este tema, y si nos puede agregar de pronto qué ha logrado ver en Australia los periodistas, cómo hacen ese directo allí. Y lo pregunto porque podría sonar chistoso cómo hacen las cosas allá y cómo lo hacen acá, pero a veces difieren funciones en países, en diferentes sectores de la economía, en diferentes oficios. ¿Cómo lo hacen allí y su opinión sobre el tema? Bueno, yo opino que el periodista debe estar inmerso en la noticia lo que más pueda, lo que decía Javier, básicamente untarse con la noticia, si hay que estar descalzo, si hay que estar en lodo, hacerlo. También opino que es discreción de los directores decidir cuándo se hace un directo y cuándo no, por algo son los directores y uno es el reportero. Entonces, si están de directores es porque tienen más experiencia, entonces debe ser potestad de ellos. Y sin embargo, el único punto que yo pondría en el debate es que no se debe hacer un directo si está en juego la vida de alguien, empezando por la vida del reportero.
Eso sería lo único que yo podría decir. La única forma que yo diría, no salgo en vivo porque está en riesgo mi vida. Entonces no vale la pena hacer un directo si está en riesgo la vida de alguien, que por ese directo pues pueda perderse esa vida. Ahí quiero interrumpirlo, Camilo, ahí quiero interrumpirlo porque entonces los corresponsales de guerra, ¿cómo manejan entonces esto? Sí, es complicado, pero iba a poner un ejemplo en el caso del cubrimiento de los incendios aquí en Australia, y es que en el caso de la época de incendios del año pasado, que muchos estuvimos cubriendo esa información, había un límite para acercarse a esos incendios, por obvias razones, y al igual para que el reportero se acercara, para que los drones se acercaran, los helicópteros, justamente por lo que estaba diciendo, porque no se permite que haya un riesgo de alguna vida por acercarse a la noticia. Entonces, en el caso de Australia, las autoridades eran muy claras, no se podía uno acercar a menos de 5 o 10 kilómetros, no recuerdo bien, creo que eran 5 kilómetros. Entonces, precisamente por eso, porque la indicación es, si está en riesgo tu vida, pues no te puedes acercar. Y tampoco puedes distraer a la autoridad que está atendiendo esa emergencia con que te estén cuidando de que no te vaya a pasar nada. Entonces, eso podría decir, en el caso de los incendios aquí en Australia y en el caso del COVID-19, el cubrimiento, por ejemplo, de France 24, la orden fue, no se acerca a los incendios, sale desde la ciudad, y en el caso del COVID-19, si hay cuarentena, sale desde su casa. Sin embargo, también daban una instrucción y es, aclare que está desde la casa porque está en medio de una cuarentena, porque se está cuidando del COVID-19 y también para dar ejemplo del cumplimiento de las normas. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Si el directo arriesga la vida del reportero o de alguien más, pues no debe ir. Y en el cubrimiento de guerra es complicado, pero yo sé que los medios trabajan esos temas muy bien con los corresponsales de guerra, ellos arriesgan su vida, pero no sé, me parece que un directo que arriesgue la vida de alguien es muy difícil. Bien. Por eso, Carlos, perdón, por eso decía yo que el reportero, cuando llegue, el periodista, cuando llegue al lugar de la noticia, lo primero que debe hacer es informarle a su jefe de misión lo que está ocurriendo, y eres el que considera, uno le pregunta como jefe de misión, pero ¿cómo está la situación? Por eso escribe, y ahí es cuando se toma la decisión si se sale o no. Importante todo lo que ustedes han dicho. Javier Giraldo, ya hemos hablado de qué es lo que se debe hacer en un directo, recomendaciones de ustedes, etcétera. Ahora volteo la pregunta, ¿qué no se debe hacer en un directo, ya sea para radio o para televisión? Arranquemos por televisión porque son dos cosas las que debe estar controlando el reportero. Es la imagen y es el sonido, es la información. No debe tocarse la cara. Esto, cualquier cosa relacionada con alterar este plano va a dañar, va a afear su directo. No debiera darle la espalda a la cámara nunca, ni siquiera para decir vamos hasta ese punto, porque entonces un directo tiene que estar planeado inclusive con el camarógrafo y con la gente de producción para poder medir los desplazamientos. Entonces no es, se me ocurrió arrancar porque además yo no estoy viendo lo que está pasando allá. Entonces, si yo me doy cuenta de que algo está sucediendo, pues debo ir avanzando con mi camarógrafo fuera de plano o caminando de para atrás, pero no debo perder el contacto visual con la cámara. No debo tener muy presente la legislación para saber qué puedo mostrar y qué no. No porque haya, como podrían estar presumiendo muchos, que haya alguna clase de censura, sino que, por ejemplo, uno no puede, lo prohíbe la ley, sacar menores de edad que hayan sido autores, testigos o víctimas de algún acto delictivo. Entonces, indudablemente no tendría por qué llevar a identificar a un menor de edad que esté en alguna de esas condiciones. Y eso quiere decir que tampoco puedo mostrar la casa, ni hablar con la mamá, ni dar ninguna pista que permita identificar a ese menor de edad. Bien. No debo faltarle al respeto a las personas, no debo dejar de hablar con el juicio y con digamos, el respeto también que se necesita para dirigirse a alguna autoridad. O sea, no es correcto decirle por el nombre como si fuera simplemente un gran amigo, así lo sea. Entonces uno siempre debe dar la figura de quién es esa autoridad con la que está hablando. Bien, Omar Hernández, por favor, muy puntual, y Camilo también, porque quiero ir con una última pregunta y se nos está acabando el tiempo. Omar.
Sumado a todo eso, si hay algún muerto, pues no hacerle un zoom a mostrar cómo quedó la persona, si se llegó a accidentar o si murió en otras condiciones. Sí es bueno tener apuntes, pero tampoco pegarse todo el tiempo a leerlo. Estamos hablando de un directo en televisión en este caso. Bien, Camilo. Bueno, me parece que no debo alargar sin necesidad, a menos que desde el máster estén solicitando eso porque no está la siguiente nota lista o porque es un hecho de última hora y de emergencia y hay que seguir transmitiendo. No debo avivar la violencia, digamos, no debo generar pánico. Tengo que transmitir tranquilidad, si se puede, es posible. Debo también controlar las emociones, lo que estaban diciendo, ser respetuoso, ser responsable, estar consciente de que mucha gente te está viendo, tanto autoridades como gente del común, que a partir de esa transmisión puede tomar decisiones, entonces hay que ser muy, muy responsable. Y tener una conexión permanente con el camarógrafo, por lo que estaba diciendo Javier, por lo que uno puede llegar a mostrar, puede herir susceptibilidades o termina mostrando algo que no debería mostrar y que puede traer problemas judiciales. Entonces, en pocas palabras, ser responsable, controlar las emociones y estar en comunicación directa con tu equipo, que es tu camarógrafo. Bien, me quedan 7 minutos, voy con esta siguiente pregunta que es más una opinión personal de ustedes. Hay periodistas muy buenos para hacer directos, excelentes, y los catalogan como buenos para hacer directos y siempre que hay un directo los envían a ellos a que ejerzan ese oficio, esa función, pero no son muy buenos redactando, no son muy buenos proponiendo a veces temas. ¿Qué debería ser entonces un director, un jefe de emisión de redacción? Decirle que debe hacer todos los oficios del periodismo o tenerlo como ese trofeo que me puede sacar un directo y hacer el gran show, que es lo que se busca en un noticiero matutino o del mediodía o de la noche. Javier. Yo no creo que alguien que no sepa escribir pueda hacer un buen directo. Yo creo que el resultado de un directo es lo que les decía al principio, es el trabajo de preparación. Es decir, la figura que yo uso con los alumnos es decirles que uno a veces puede almorzar con un sándwich hecho con 2 pedazos de pan, una tajada de jamón y otra de queso. Pero ese no es un almuerzo especial. Uno no usa eso como cena de Navidad. Entonces, por ejemplo, en Bogotá usamos el ajiaco, que es un plato que requiere una preparación muy larga, varios ingredientes y saberlo hacer. Entonces uno escoge si quiere estar llevando en su información unos sanduchitos con los que puede poner un qué, cómo, cuándo, dónde, así una cosa puesta encima de la otra, o prepararse un gran plato que tenga bastantes ingredientes, que esté lleno de información y que además tenga la conciencia clara de estar mostrando todos los elementos que incluye esa historia. En general, yo creo que cualquiera va a preferir un ajiaquito como jefe de redacción a simplemente un sanduchito. Bien, muchas gracias por esa comparación. Entendimos perfectamente. Omar. Yo soy de los que pienso que no todo el mundo tiene olfato periodístico, a pesar de que hagan, o mejor dicho, que desarrollen este oficio. Pero sin duda el periodista debe estar preparado para todo, tanto para redactar como para informar y transmitir la noticia. Bien. Camilo Montoya, su opinión sobre el tema. Carlos, pues hay periodistas que tienen sus fuertes. Por ejemplo, hay periodistas que nunca han hecho televisión, entonces especializaron en medios escritos, entonces obviamente al estar en una cámara van a estar nerviosos. Yo creo que hay que buscar ser lo más integrales posible. Para eso hay que prepararse, estudiar, aprender a escribir, redactar, hacerse frente a una cámara, porque el día de mañana puedo estar trabajando en televisión y mañana me pueden llamar de un medio escrito o viceversa. Entonces, la idea es buscar ser los más integrales. Y claro, pasa que los directores prefieren a cierto periodista que de pronto tenga más bagaje, que sea responsable a la hora de estar en cámara, que sepa qué decir y, como les decía, importante saber qué no decir para generar pánico. Entonces hay que buscar ser lo más integrales posible y en eso está la preparación, pero sí pasa que hay periodistas más preparados que otros para los directos, pero mi recomendación sería pasar tanto por
prensa escrita, es decir, por medios impresos, y antes de hacer televisión, sí es posible hacer radio para que la voz esté acostumbrada y la persona también a estar en directo y esa adrenalina que nunca se pierde. Pero bueno, los periodistas tenemos que buscar ser lo más integrales posibles, poder escribir, estar en directo en radio y también en televisión. Bien, a todos muchas gracias, se nos acaba el tiempo y quiero invitarlos para una próxima charla también de periodismo. Siguientes temas: ¿los titulares deberían ser leídos por los presentadores o por un locutor con una voz muy comercial, muy vendedora? ¿Por qué lo digo? Porque en Europa hay muchos medios de comunicación donde son los presentadores los que leen los titulares. En Colombia se está optando por eso, pero por muchos años fue un locutor el que leyó esos titulares y eran muy vendedores. Y de eso se desprende una serie de temas que yo quiero invitarlos a ustedes para una próxima sesión. Y también los quiero invitar para otro tema más adelante. ¿Por qué no podemos sacar imágenes de menores de edad? Vamos a estudiar un poco la legislación hablando de televisión. Gracias, Camilo, que esté muy bien. Gracias, Carlos, y un saludo muy especial para Omar, para Javier. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo con todos, a pesar de la distancia y aprovechando la tecnología. Muchas gracias, Carlos. Bien, gracias, Omar. Alejandro Hernández. Carlos, muchas gracias, un abrazo para ti, un saludo inmenso a Javier Giraldo y a Camilo Montes. Bien, Javier Giraldo, muchas gracias, y lo sigo presentando y lo sigo despidiendo como una persona que quiere aprender a hacer periodismo. Y seguramente contribuyen mucho estos encuentros con ustedes que saben tanto y que son tan gentiles. Buenas noches para todos. Bien, y quiero decirles que los temas que hemos tratado y que están en la red siguen siendo visitados y siguen recibiendo muchos likes de estudiantes, de colegas, incluso de otras partes de Latinoamérica. Gracias a todos, nos veremos en otro episodio de Charlando con Charles. Chao, chao.